A lo largo de este video analizaremos el capítulo 3 del libro, Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. No te olvides de darle al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ninguna publicación. Y ahora sí, comencemos. Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. Cómo utilizar lo que ya sabes para ganar dinero en bolsa. Parte 1. Prepararse para invertir. Capítulo 3. ¿Esto es un casino o qué? Después de una caída importante de la bolsa, algunos inversores optan por refugiarse en los bonos. Es preferible resolver de entrada el debate entre las acciones y los bonos, pues si no regresará en los momentos más frenéticos, cuando la bolsa esté cayendo y la gente vaya corriendo al banco para firmar certificados de depósito bancario. Invertir en bonos, en el mercado monetario o en certificados de depósito bancario son formas distintas de invertir en deuda, por la que se paga un determinado interés. No hay nada malo en recibir un interés, sobre todo si es compuesto. Los bonos han sido una inversión atractiva los últimos 20 años. No los 50 anteriores, pero sí los últimos 20. Históricamente, las tasas de interés nunca se alejaron mucho del 4%, pero en la última década hemos visto las tasas de interés a largo plazo dispararse al 16% y caer luego al 8%, lo que suponían oportunidades nada desdeñables. La gente que compró bonos del Tesoro estadounidense a 20 años en 1980 han visto cómo el valor de sus bonos prácticamente se doblaba, y entre tanto no han dejado de recoger un interés del 16% sobre su inversión original. Si usted fue lo bastante listo para comprar bonos del Tesoro a 20 años en aquel momento, ha superado la bolsa por un margen notable, incluso teniendo en cuenta la reciente fase alcista. Es más, lo ha hecho sin tener que leer un solo informe y sin tener que pagar una sola comisión a un corredor. Los bonos del Tesoro a largo plazo son el mejor modo de aprovechar las tasas de interés, porque no son amortizables hasta al menos 5 años antes de su vencimiento. Como muchos inversores contrariados han tenido ocasión de descubrir, muchos bonos corporativos o municipales son amortizables mucho antes, lo que significa que los deudores los recompran en el momento exacto en que les resulta más ventajoso hacerlo. Los bonistas no tienen más margen de maniobra que los propietarios de un inmueble ante una expropiación. Tan pronto como las tasas de interés empiezan a bajar y quienes han invertido en bonos descubren que han encontrado una ganga, se cancela el acuerdo y se encuentran otra vez con su dinero en el correo. En cambio, si las tasas de interés suben en perjuicio de los bonistas, estos no tienen más remedio que quedarse con los bonos. Puesto que hay muy pocos bonos corporativos que no sean amortizables, le recomiendo comprar bonos del Tesoro si tiene intención de beneficiarse de un descenso en las tasas de interés. Liberar las libretas de ahorro. Tradicionalmente, los bonos se vendían en denominaciones muy elevadas, demasiado elevadas para el pequeño inversor, que solo podía invertir en deuda a través de una cuenta de ahorro o de los aburridos bonos de ahorro estadounidenses. Entonces se inventaron los fondos de inversión en bonos y la gente normal y corriente pudo empezar a invertir en deuda junto a los magnates. Eso supuso que el mercado monetario liberara de una vez para siempre millones de dólares antes cautivos en las cuentas de ahorro de los bancos. Ese camino se abrió en 1971 con el Fondo de Reserva. Una cosa es preferir las acciones a una aburrida cuenta de ahorro, que nunca dará más de un 5%, y otra muy distinta preferirlas a un mercado monetario que ofrece los mejores intereses a corto plazo, y donde los rendimientos suben inmediatamente cuando lo hacen las principales tasas de interés. Si usted ha tenido su dinero en un fondo del mercado monetario desde 1978, no hay razón para que se avergüence de ello. Se ha ahorrado un par de importantes caídas bursátiles. El peor interés que ha obtenido es un 6%, y nunca ha perdido un penique del principal. El año en que los intereses a corto plazo subieron al 17% en 1981, y la bolsa cayó un 5%, obtuvo un 22% de ganancia relativa por quedarse en liquidez.
Supongamos que durante la increíble subida del índice Dow Jones de septiembre de 1986 a agosto de 1987, usted no compró una sola acción, y se fue sintiendo más y más tonto a medida que pasaban los meses por haberse perdido esta oportunidad única. Al cabo de un tiempo no reconocía ni siquiera ante sus amigos que tenía todo su dinero en el mercado monetario. Admitir tendencias cleptómanas en las tiendas hubiera sido menos vergonzoso. Pero la mañana después del crack de octubre de 1987, usted se sintió reivindicado. Evitó todo el trauma del 19 de octubre, el llamado lunes negro, donde el índice Dow Jones bajó un 22,6% en un solo día. Tras una reducción tan drástica de los precios de las acciones, el mercado monetario había superado el rendimiento de la bolsa en el conjunto del año, 6,12% el mercado monetario, frente a 5,25% el S&P 500. La réplica de la bolsa frente a los bonos. Sin embargo, 2 meses más tarde la bolsa había rebotado y una vez más las acciones rendían más que los fondos del mercado monetario y que los bonos a largo plazo. A la larga, siempre terminan rindiendo más. Desde una perspectiva histórica, es innegable que las acciones son una inversión más rentable que la deuda. De hecho, desde 1927 las acciones han obtenido una ganancia media del 9,8% anual, frente a un 5% de los bonos corporativos, un 4,4% de los bonos gubernamentales y un 3,4% de las letras del Tesoro. La tasa de inflación a largo plazo, calculada según el índice de precios al consumo, es del 3% anual, lo que sitúa el rendimiento real de las acciones en un 6,8% anual. Las letras del Tesoro, conocidas como el lugar más razonable y conservador donde se puede colocar el dinero, tienen un rendimiento real igual a 0. Tal como se lo digo. Nada de nada. Tal vez algunos piensen que una ventaja del 9,8% de las acciones frente al 5% de los bonos no es tanto. Consideremos la siguiente fábula financiera: si al final de 1927 un inversor se hubiera ido a dormir durante 60 años con $20,000 en bonos corporativos, al 5% anual compuesto, despertaría con $373,584, suficiente para comprarse un buen piso, un Volvo y un corte de pelo. En cambio, si hubiera invertido en acciones con un rendimiento del 9,8% anual, tendría $5,459,000. Puesto que el inversor estaba dormido, ni el crack del 29 ni el bache del 87 le habrían ahuyentado de la bolsa. Si en 1927 usted hubiera invertido $1,000 de los 4 modos que se enumeran a continuación y el rendimiento hubiera sido compuesto y libre de impuestos, 60 años después usted tendría en su haber las siguientes sumas de dinero: letras del Tesoro, $7,400. Bonos gubernamentales, $13,200. Bonos corporativos, $17,600. Acciones, $272,000. A pesar de todos los crashes, depresiones, guerras, recesiones y de las 10 presidencias, las acciones en general han dado un rendimiento 15 veces superior al de los bonos corporativos, y más de 30 veces superior al de las letras del Tesoro. Hay una explicación lógica para todo esto. En bolsa el crecimiento de la empresa va a tu favor. Eres socio de un negocio próspero y en expansión. En los bonos, no eres otra cosa que la vía más rápida para obtener dinero en efectivo. Cuando prestas dinero a alguien, lo máximo que puedes esperar es que te lo devuelva, con intereses. Pensemos en las personas que a lo largo de los años han tenido bonos de McDonald's. La relación entre ellos y McDonald's empieza y termina con el pago de la deuda. Ciertamente, los bonistas originales han recibido su dinero, igual que les habría ocurrido con un certificado de depósito bancario, pero los accionistas originales se han hecho ricos. Son propietarios de la empresa. Nunca conseguirá un 10 bague con un bono, a menos que sea un experto en deuda especializado en bonos en situación de impago. Los riesgos de las acciones. Después de la última caída de la bolsa, cabe preguntarse: ¿acaso no tienen más riesgo las acciones que los bonos?
Por supuesto, las acciones son una inversión de riesgo. En ningún lugar está escrito que una acción nos deba nada, como lamentablemente me han demostrado en centenares de ocasiones. Incluso una blue chip a largo plazo, supuestamente la inversión más segura de todas, tiene su riesgo. RCA era universalmente considerada una inversión prudente, apta para viudas y huérfanos, y sin embargo la empresa fue adquirida por General Electric en 1986 a $66,50 la acción, prácticamente el mismo precio al que se vendía en 1967, y solo un 74% por encima de su máximo de $38,25 en 1929. Un 1% de revalorización anual, eso es todo lo que habría obtenido usted a cambio de 57 años de fidelidad a una empresa sólida, rentable y mundialmente famosa. Solo hay que echar una ojeada a la lista de los valores industriales originales del Dow Jones en 1896. ¿Alguien ha oído hablar de American Cotton Oil, Distilling and Cattle Feeding, Lockheed Gas, US Leather Preferred? Todos estos valores antes famosos se esfumaron hace mucho tiempo. En 1928, cuando el Dow Jones pasó de 20 a 30 empresas, las nuevas incorporaciones fueron Nash Motors, Postum, Wright Aeronautical y Vector Talking Machine. Las dos últimas desaparecieron de la lista en 1929, en el caso de Vector Talking Machine porque se fusionó con RCA. Ya han visto los resultados de mantenerse fiel a esta última. Lo que quiero decir es que la fortuna es cambiante, que nada garantiza que las grandes empresas no se vengan abajo, y no hay tal cosa como una blue chip garantizada. Compre usted las acciones correctas, al precio equivocado y en el momento equivocado, y sufrirá grandes pérdidas. Vea si no lo que ocurrió en 1972 a 1974, cuando emisiones conservadoras como Bristol Myers cayeron de 9 a $4 y McDonald's de 15 a $4. No son precisamente empresas poco fiables. Compre las acciones equivocadas en el momento correcto y sufrirá más de lo mismo. Durante ciertos periodos parece que nunca llegará el momento en que ese 9,8% anual se hará realidad. Los valores del Dow Jones alcanzaron un máximo de 995,15 en 1966 y no volvieron a recuperar ese valor hasta 1972. De nuevo, el máximo de 1972 a 1973 no se superó, hasta 1982, 10 años después. Pero con la posible excepción de los bonos a muy corto plazo y los fondos de inversión en bonos, los bonos también tienen su riesgo. En este caso, una subida de los tipos de interés le obligará a elegir entre dos opciones poco agradables: soportar los bajos rendimientos hasta el vencimiento de los bonos, o venderlos con un descuento sustancial sobre el valor nominal. Si usted tiene auténtica aversión al riesgo, lo mejor para usted es el mercado monetario o el banco. En cualquier otro sitio encontrará riesgo. Los bonos municipales son considerados en general tan seguros como el dinero en una caja fuerte, pero en las raras ocasiones en que se produce un impago, no les digas a los que pierden su dinero que los bonos son seguros. Sí, ya sé que los bonos se pagan el 99,9% de las veces, pero hay otras formas de perder dinero con los bonos aparte del impago. Trate usted de mantener un bono a 30 años con un cupón del 6% durante un periodo de alta inflación y verá lo que le ocurre al valor del bono. Muchas personas han invertido en fondos que compran bonos de la Government National Mortgage Association sin darse cuenta de hasta qué punto se ha vuelto volátil el mercado de los bonos. Confiaron en los anuncios, 100% garantizados por el gobierno, y es cierto, se les pagará el interés prometido. Pero eso no protege el valor de sus participaciones en el fondo, cuando las tasas de interés suban y el mercado de los bonos se hunda. Abra las páginas de empresa del periódico y vea lo que les ocurre a estos fondos el día que las tasas de interés suben medio punto y comprenderá a qué me refiero. La misma volatilidad de las tasas de interés, que ayuda a los inversores listos a ganar grandes beneficios en los bonos, también vuelven más incierta la inversión en bonos. La bolsa y el stock poker. Honestamente, no se puede establecer una separación tan pulcra entre inversión y juego, como tal vez desearíamos para estar más tranquilos. Simplemente no hay ninguna muralla china, junta de control u otra distinción absoluta entre lugares seguros e inseguros donde poner el dinero.
A finales de la década de 1920, las acciones alcanzaron finalmente el estatus de inversiones seguras, cuando hasta entonces eran vistas como apuestas de bar, precisamente en el momento en que la sobrevaloración del mercado convertía la compra de acciones más en una apuesta que en una inversión. Durante las 2 décadas posteriores al crack de 1929, la mayor parte de la población veía la bolsa como una forma de juego, una concepción que no se revisó plenamente hasta finales de los años 60, cuando las acciones fueron nuevamente aceptadas como inversiones, de nuevo en un mercado sobrevalorado, que conllevaba muchísimo riesgo en la mayoría de los casos. Históricamente, las acciones han sido aceptadas como inversiones o rechazadas como apuestas en ciclos recurrentes y habitualmente muy mal ajustadas. Es mucho más probable que las acciones sean vistas como inversiones prudentes en el momento en que menos lo son. Durante años, las acciones de empresas grandes eran vistas como inversiones y las de empresas pequeñas como apuestas especulativas, aunque últimamente son los valores pequeños los que se han convertido en inversiones. Y la especulación es cosa de futuros y opciones. La línea se redibuja una y otra vez. Siempre me divierte ver cómo la gente describe sus inversiones como especulaciones conservadoras o pretende estar especulando con prudencia. En general eso significa que espera estar invirtiendo, pero teme estar apostando. Una vez aceptado el hecho difícilmente digerible del riesgo en cuestiones de dinero, podemos comenzar a diferenciar el juego de la inversión no por la clase de actividad, comprar bonos, comprar acciones, apostar a los caballos, etc., sino por la habilidad, dedicación e iniciativa del participante. Para un apostador veterano con la disciplina suficiente para seguir un método, las apuestas a los caballos ofrecen un rendimiento a largo plazo relativamente seguro, que para él es tan fiable como poner dinero en un fondo de inversión o en acciones de General Electric. En cambio, para el impetuoso inversor que va detrás del último chisme y compra y vende a toda prisa sus acciones, la inversión en bolsa no es más fiable que apostar su sueldo al caballo con la melena más bonita, o al jinete vestido de seda violeta. De hecho, mi consejo para el inversor impetuoso es que se olvide de Wall Street y lleve su dinero caliente a Montecarlo, Saratoga, Santa Anita o Baden-Baden. Por lo menos, en entornos tan agradables podrá decir que lo ha pasado estupendamente mientras perdía su dinero. Desde mi punto de vista, una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor. No importa si se trata de Atlantic City, del S&P 500 o del mercado de los bonos. De hecho, encuentro que la bolsa se parece mucho al stud poker. Apostar al stud poker de 7 cartas puede dar un rendimiento a largo plazo muy fiable a personas que sepan cómo manejar sus cartas. 4 de las cartas se dan destapadas, de modo que no solo puedes ver tu mano, sino la mayor parte de la mano de tus rivales. Cuando se ha arrojado la tercera o la cuarta carta, resulta bastante obvio quién tiene más opciones de ganar y quién de perder, o bien resulta evidente que nadie tiene una ventaja clara. Lo mismo ocurre en Wall Street. Hay mucha información destapada, si sabes dónde buscarla. Con solo hacer unas cuantas preguntas básicas sobre las empresas, puedes saber cuáles tienen más o menos probabilidades de crecer y prosperar, y cuáles son un misterio total. Nunca podrás estar seguro de lo que va a ocurrir, pero cada nuevo hecho, un aumento de los beneficios, la venta de una filial deficitaria, la expansión en nuevos mercados, es como destapar otra carta. En la medida en que las cartas indiquen buenas probabilidades de éxito, hay que mantener la mano. Cualquiera que participe regularmente en una partida mensual de stud poker se da cuenta de que siempre terminan ganando los mismos, a quienes llaman cabrones con suerte. Esos son los jugadores que tratan de maximizar el rendimiento de sus inversiones, calculando y recalculando cuidadosamente sus opciones a medida que se desarrolla la partida. Los ganadores habituales suben su apuesta cuando su posición se refuerza y dejan la partida cuando tienen las probabilidades en contra, mientras que los perdedores habituales llegan hasta el final de todas las apuestas fuertes, confiando en los milagros y disfrutando de la emoción de la derrota. Tanto en el stud poker como en Wall Street, los milagros solo ocurren con la frecuencia necesaria para que los perdedores sigan perdiendo. Los ganadores habituales también deben resignarse a que ocasionalmente recibirán 3 ases y apostarán al máximo, para luego perder ante una escalera real.
Aceptan su destino y pasan a la siguiente mano, seguros de que su método básico terminará recompensándoles a la larga. La gente que gana en la bolsa también acepta pérdidas periódicas, reveses y hechos imprevistos. Las grandes caídas no les echan de la partida, aceptan el revés y se ponen a buscar otro activo. Comprenden que la bolsa no es una ciencia exacta, que no es como el ajedrez, donde la posición superior gana siempre. Si 7 de cada 10 de mis acciones rinden de acuerdo con lo esperado, estoy encantado. Si 6 de cada 10 de mis acciones rinden de acuerdo con lo esperado, estoy agradecido. 6 de 10 es todo cuanto hace falta para obtener unos resultados envidiables en Wall Street. Con el tiempo, los riesgos de la bolsa pueden reducirse tanto como en el stud poker si uno juega bien sus cartas. En caso contrario, por ejemplo, si compramos acciones por encima de su precio, incluso valores como Bristol Myers, pueden conllevar grandes pérdidas y oportunidades malogradas, como ya he señalado. Eso es lo que les ocurre a quienes creen que invertir en blue chips les exime de prestar la atención debida. La gran ventaja de invertir en bolsa, para alguien que asume cierto grado de incertidumbre, es la extraordinaria recompensa que obtienen los aciertos. No cabe duda de que la bolsa es una apuesta que vale la pena, siempre que sepas cómo jugar tus cartas. Mientras tienes acciones en cartera, no paran de destaparse nuevas cartas. En bolsa, al comprar una acción, te conviertes en socio de una empresa. Cuando es un negocio próspero y en expansión, tú te beneficias. Si te gustó el contenido del video, no te olvides de darle al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ninguna publicación. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció el video, si te quedó alguna duda o de qué te gustaría aprender. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.